de los decretos leyes. De qué manera sortear el peligro de escribir, digamos, y dar cuenta, en cierto sentido, de esa sensación de bloqueo, ¿no? De esa dificultad para decir algo, sabiendo que existía una censura virtual muy rigurosa y que todos los términos adquirían connotaciones especiales, ¿no? Digamos, llamémosla política o apolítica, según el gusto de los políticos del día, ¿verdad? O sea, cómo impedir que la censura cayera inmediatamente sobre expresiones evidentemente intencionadas y otras también carentes de esa intención. También se trataba de, para mí por lo menos, de manifestar la sensación de agobio que me produjo el año 73, ¿no? Y las primeras noticias y conocimientos de lo que estaba ocurriendo, eran cosas que podían ocurrirle a todo el mundo, incluyéndolo a uno mismo, ¿no? Dado el hecho de que predominó el método de la ruleta rusa en la distribución de castigos, y algunas personas que eran amigas mías y que me consta, ¿verdad?, eran, si se trataba de militantes, eran militantes particularmente inoperantes, militantes, digo yo, de la causa de la Unidad Popular, gente poco activa, ¿no? o sin ninguna actividad, cayeron fueron sorteados, digamos, por esta ruleta rusa, ¿no? Y uno paró en un lugar que se llama Tejas Verdes y escribió un libro que es uno de los libros más inquietantes del periodo, que se publicó en España o en México y no ha sido leído todavía en Chile, porque se trata de alguien que experimentó en carne propia, digamos, la experiencia de la tortura durante algunos meses. Así es que la proximidad, la cercanía de la gente que había sido comprometida o alcanzada por este temporal, ¿verdad?, este temporal armado, era muy angustiante, ¿no? Por otro lado, por cierto, como todavía el aparato psíquico no se preparaba para la inmersión, para el bloqueo, o sea, no estaba todavía completamente bloqueado. Se hizo mucha literatura que no se publicó, alguna de ellas bastante mala en realidad, y que se trataba de protestar o de adoptar actitudes beligerantes frente a esa beligerancia ambiental, retos y desafíos, por cierto, que existían solamente en el papel, ¿verdad?, pero que podían también derivar constituirse en un peligro para sus autores si esos papeles circulaban con su nombre, con su verdadero nombre. Así que hubo mucha escritura anónima o una escritura contestataria que replicaba en términos de beligerancia imposible, en términos de una acción utópica a los hechos y a lo que estaba verdaderamente ocurriendo. A mí me pareció que el hecho de escribir entonces no debía confundirse con una acción utópica, ¿no?, que más que nunca la literatura era un fenómeno, como le llaman por ahí, intransitivo, digamos, que no iba a incidir de ninguna manera sobre la realidad y que era inútil que se protestara o se dijera lo que se dijera por escrito, anónimamente o no, que la única acción que se podía realizar en eso iba a recaer sobre los propios autores, ¿no? El año 73, o sea, a fines de año, en diciembre, por esta cosa que ocurre, ¿no es cierto?,
por la mecánica en las conductas, ¿no? Que se observa siempre que se viven situaciones irregulares. La gente fue a veranear, digamos, ¿no? A sus lugares de veraneo. Yo nunca he tenido un lugar fijo de veraneo porque no pertenezco a ese trato social privilegiado que veranea siempre en un mismo sitio. Las 7 familias de Algarrobo, de conocer más de... me olvidan los nombres, ¿no? Estuve en Isla Negra, que tienen, como ustedes saben, estas connotaciones literarias, ¿no? Que es un balneario literario que no sirve para bañarse en el mar, por ejemplo, sino que para mirarlo, ¿no? Porque es un mar muy, muy tempestuoso, muy espectacular, muy lírico quizás. Se fue creando como un hábito, ¿no? de ir a Isla Negra en calidad de un poco de advenedizo, ¿no? A unas residenciales que había por ahí. Y en ese periodo, el año 70, fin de 73, comienzo del 74, yo estuve allí. Había iniciado el año anterior unas clases de literatura en lo que se llama el Departamento de Estudios Humanísticos de la Universidad de Chile, que en esa época, después del, ¿cómo se dice?, del pronunciamiento militar, fue un lugar de la universidad que estuvo bastante al resguardo de los efectos de ese acontecimiento. No solamente eso, sino que además creció y se convirtió en un centro de estudios humanísticos. En realidad tengo una dificultad para distinguir lo que es un centro de un departamento. Pero se abrió a los profesionales de las humanidades, digamos, que venían de la universidad, algunos de ellos seguramente desplazándose por las mismas razones ya anotadas, ¿no?, de una universidad en otra. Y ese centro de estudios humanísticos fue para nosotros una experiencia, como toda experiencia, ¿verdad?, nueva, un poco disparatada, si se quiere, ¿no? Hicimos algunas clases bastante disparatadas, colectivas, por ejemplo, ¿no? Entre varios profesores al mismo tiempo, como en un coro, digamos, ¿no? O que se convertía rápidamente en una polémica, porque todo profesor quiere imponer su punto de vista, por lo menos su poder, ¿no? El problema del poder es una cosa que me preocupa mucho, digamos, ¿no? El personalismo del poder, digamos, por decirlo así, ¿no? El hecho de que la gente no se divida tanto, no se separe tanto por opiniones, sino que por el límite de su persona, que es muy sensible, ¿verdad?, ¿no? Y que puede, por lo mismo, ¿no es cierto?, constituirse en un deslinde férreo y agresivo. En ese año estábamos en pleno repliegue, ¿verdad?, en un repliegue frente a la situación exterior, los que nos íbamos quedando en Chile y que pensábamos permanecer acá, o no lo sabíamos tampoco. Y los estudios teóricos de alto vuelo, ¿no?, que tienen la ventaja de trabajar con una jerga especializada, con un lenguaje específico, ¿sí?, y de pensar ciertas cosas desde ese lenguaje que es impenetrable para la censura básica, digamos, ¿no? A nadie se le ocurre pensar que buscar en el índice a un señor que se llama Walter Benjamin, ¿verdad?, porque era demasiado sofisticado hacerlo, a pesar de que es una persona tan conocida desde hace tanto tiempo, ¿no? O pensar que Roland Barthes, por ejemplo, había simpatizante de la izquierda francesa y del Partido Comunista francés, que no, es una cosa difícil de percibir desde ese punto de vista, desde el punto de vista de la ruleta rusa. No es que se tratara, por supuesto, de un nido de pensadores marxistas, sino de personas que querían seguir pensando en una tesitura que incluía, por cierto, el materialismo, una manera más materialista de pensar en
el sentido que esa palabra tiene y con las connotaciones que tiene ahora, ¿no? El materialismo del siglo XIX. Entonces, estaba leyendo yo también con el consiguiente y el debido atraso respecto a las lecturas que se habían hecho incluso en Chile. Estaba leyendo Derrida, la gramatología de Derrida, del año 73. Como quien lee una novela en unas vacaciones, en ese tipo de vacaciones, ¿verdad? En Isla Negra. Y como todos los que han hecho esa experiencia con ese libro y otros por el estilo, era motivante por las mismas dificultades que presentaba para su lectura. Uno nunca sabe si esas cosas las entendió bien, hasta qué punto las entendió, pero de todas maneras eran incentivos, ¿no? O sea, producen otras constelaciones, o sea, desencadenan sonidos, ¿no? Y palabras, andaba ocasionalmente con ese libro y con algunos que tomé antes de ir a la isla, y llevé también unas antologías de poesía barroca española, ¿no? Que es una lectura que siempre he diferido, para usar un poco un término de la gramatología, malamente. O sea, he diferido esa lectura que me atrae mucho, ¿no? O sea, quizá hay una relación ahí entre esas dos cosas, ¿no? O sea, una lectura que uno no termina nunca no se decide nunca hacer por completo, ¿no? Sino que como pasar por ahí, ¿no? Pasar una y otra vez, leer algunos sonetos de Quevedo, de Góngora, qué sé yo. Llevaba una antología de Quevedo, de los sonetos satíricos de Quevedo. Y después amplié esa bibliografía veraniega, digamos, con algunos otros libros, y en ese tiempo estaba vivo un amigo mío que se llamó Jorge Elliot, que fue una especie de gran animador cultural en Santiago y a lo mejor acá también, ¿no? Que era uno de los vecinos, digamos, de Isla Negra. Tenía una linda casa ahí con un mirador muy lindo hacia el mar. Y había sido uno de mis primeros lectores, digamos, el que prologó La pieza oscura y que me incluyó en una antología del año 57 cuando yo era muy joven, ¿no? Y así que alcancé a leer esos sonetos a Jorge, algo que siempre recuerdo, no sé, debe ser un recuerdo puramente emotivo, ¿verdad? Porque poco tiempo después él murió. Hizo algunas observaciones, era un hombre que siempre hacía observaciones que desestimé, digamos, ¿no? Pero que eran buenas. Y me vino una especie de compulsión por escribir estos sonetos, ¿no? Que hasta el día de hoy me pesan, porque son objeto de un rechazo más o menos violento, así, de parte de cierta gente, que dicen cómo se puede escribir sonetos, y para qué escribir sonetos. Entonces yo he ido como necesitando racionalizar la escritura del soneto, ¿no? Y en términos muy, muy generales y por lo tanto bastante vacuos, puedo decir que sentí cuando estaba escribiendo eso y esto sin demasiado conocimiento histórico, ¿verdad? Que el siglo XVI, siglo XVII españoles, el siglo de oro, ¿verdad? Es un siglo una época terriblemente conflictiva, muy dramática, ¿no? Con persecuciones varias, ¿no? A moros y judíos, ¿no? Con categorías como el cristiano nuevo, el cristiano viejo, y grandes conflictos en la sociedad española, y con un carácter regresivo de esa sociedad que no se incorpora a la modernidad, en cierto modo, que la elude a través de la conquista, que es una manera de eludir la responsabilidad que le planteaba el Renacimiento de integrarse a una corriente de modernidad, ¿no es cierto? Y que entonces, y es nuestro pasado, ¿no? O sea, pertenecemos a esa cosa. En algún punto del inconsciente colectivo tiene que haber un trauma que viene de la conquista, y existe una leyenda negra de la conquista, una leyenda blanca, y qué sé yo, una tensión respecto de ese momento. Se nos pide que
que leamos y que admiremos algunos de nuestros, como antepasados nuestros, muy falsos a mi modo de ver, a escritores que escribieron en Chile como don Alonso Ercilla, que resulta una tarea difícil, ¿verdad?, la de leer ese poema de Punta Cahua, y algunos otros autores que derivaron, ¿no es cierto?, de esta especie de renacimiento fallido español, renacimiento encubierto, en fin, de todo ese conflicto. Yo escribí entonces una serie de sonetos cuyo modelo, espero que remoto, haya sido, ¿verdad?, el barroco español, especialmente los sonetos de Quevedo. Y los publiqué por primera vez en las ediciones Aconcagua, que era no sé si sigue funcionando esa editorial, es un sello editorial, ¿no es cierto?, formado por los demócratas cristianos, Reyes, para la publicación de textos más bien sociológicos, más bien políticos. No era una editora que se interesara muy especialmente por la literatura, quizás entonces por eso pasaron estos sonetos sin una censura literaria. Y después se publicaron en España. A mí me pareció que debían publicarse en España porque ese género, ese paño, digamos, se cortó en España, ¿no?, para hacer las casacas. Y se publicó en la editorial Ogno después, años después. Y en estos últimos años he ido como corrigiendo algunos de esos sonetos y escribiendo otros y derivando de ciertos tipos de situaciones el soneto. Se me ha convertido también como en una manía y como en una manía manierista, como una manera de expresar, una manera, digamos, paródica también de referirse a ciertas cosas. O sea, me parece que es una forma que se presta para un cierto tipo de humor, ¿no? Porque quizás es una forma preconstituida en la que uno tiene que meter un cuerpo, ¿no?, y el cuerpo que uno mete ahí a veces no tiene nada que ver con esa forma, ¿no? Entonces hay una deformación en el contacto del motivo con la forma, no es un género, es una forma, ¿no? Y esa es una deformación cómica a veces, ¿no? También es una forma, es agresiva, porque como es compulsiva, es agresiva. O sea, si algo se mete ahí, queda como comprimido, ¿no es cierto?, a punto de estallar, ¿no? La idea mía era como de un cuerpo sometido a la obligación de usar una armadura para jugar al ping-pong, por ejemplo, ¿no?, para hacer algún tipo de ejercicio para el que no estaba hecho la armadura española, ¿no?, la armadura de los conquistadores. La rima también es un motivo como humorístico, ¿verdad? O sea, uno ha abandonado algunos elementos de la poesía que se utilizaron demasiado, muy seriamente, claro, como era de rigor en su momento, pero que después pueden cambiar de función, ¿no? Se pueden convertir en elementos como de comicidad cuando eran trágicos, por ejemplo. Y la rima es como cómica, ¿verdad?, que obliga a las palabras a ponerse en parejas que a veces no tienen nada que ver, ¿eh? Existe un criterio, claro, de rima semántica, en el sentido de aproximar palabras que tienen un sentido que se metaforiza a través de la rima, digamos, o sea, que acercamiento de sentidos, pero también hay dislocamiento también, ¿no? O hay simplemente vulgaridad, que es una cosa que me interesa mucho poder formalizar, ¿eh? Me interesa mucho tratar de formalizar la brutalidad, la vulgaridad, lo que habría que llamar, no sé, mal gusto, ¿no? La palabra kitsch, desgraciadamente, no desgraciadamente, digamos, tiene incluso ya prestigio, ¿verdad? Y es un concepto europeo, que a falta de otro, a veces uno utiliza la palabra kitsch. Nosotros tenemos otras palabras, pero que no nos sirven, ¿no?, como cursilería o ciutiquería o algo así, ¿no? Creo que como uno de los problemas que yo tengo es poder
hacer eso, digamos, hacer en la escritura, hacer un equivalente, pero que incluya también la conciencia del fenómeno, digamos, o sea, una especie de conciencia o de meta vulgaridad, para usar la palabra, de una meta vulgaridad, una meta brutalidad, ¿no? Que son, creo, las categorías dominantes en este país, ¿no? Las categorías del superego colectivo, ¿no? Y del ello también, y de todas esas partes del aparato psíquico, ¿no? Entonces, a manera de una protesta, digamos, en el año fines del 73, en medio de veraneantes, algunos de los cuales vivían sus últimos días en Chile, ¿no? Distraídamente. Escribí cosas como estas, ¿no? Del mar espero barcos, peces, olas. Del mar espero barcos, peces, olas. Del cielo nada más es sol y viento, la lluvia, el arco iris y el aliento. De la tierra no verme en ella solas. Espero de la tierra no hacer colas, ni así hormiguear buscando mi sustento. Quiero en todo ganar el 1000% y pasármelo todo por las bolas. No quiero nada más que lo imposible, yo que modestia aparte lleno el mundo, el pez más grande y menos comestible. Hacer en paz la guerra a medio mundo y a la otra mitad, indestructible, plaga del pobre horror del vagabundo. Se llama Los sonetos del energúmeno. Nombre de pila el buitre, alias el vaca. Nombre de pila el buitre, alias el vaca. Apellido paterno, por el padre, apellido materno, por la madre, hijo de puto y puta, caco y caca. Y qué estado civil ni qué cosiaca, viudo de nacimiento por su padre e intrauterinamente con su madre casado y con maracos y maracas. La estatura depende del tamaño de quien con mala suerte en cualquier caso enfrente en mí el espectro de sus suegras. Ojos color del culo del tacaño, algo de mierda venga en todo al paso, porque soy el terrible tetas negras. Yo que por sobre todo cuerdo y loco gusto de la verdad en la impaciencia y consecuente hasta la incongruencia estrújome la lengua nunca el coco, cuando en materias de mujeres toco mi trompetilla pierden su elocuencia los maestros del arte y de la ciencia, los pongo de perfil fuera de foco. Con la libreta de la carne en mano miro fijo a los rojos comensales y me los paso por los recojones. Las tengo allí, he cortado por lo sano, fichadas por sus datos genitales y con sus respectivas direcciones. Cuando a Europa viajaban las mejores familias para hacer economía y vivían del hambre que infligía la inflación de la guerra a los señores, se merecieron todos los honores por cosechar en tiempos de sequía, bien que sembraran aire en aire al día el vino de los dilapidadores. Pero mejor, señor, mi papabuelo, tea y cuchillo en mano se excedía por amor a la tierra de sus tierras. Regaba de cadáveres el suelo y luego mansamente se dormía en medio de sus perros y sus perras. Pájaro carnicero, bien podría el loro serlo como lo parece, a juzgar por su pico que le crece al modo de una hoz de utilería. De su oscuro pasado inferiría, bien que como es histrión lo desmerece, el gusto de la sangre en que esplendece su plumarajo de carnicería.
vegetariano, ambiguo, torpe y loco, pasivamente armado de sus garras el semi-humano pájaro de cuenta, en cualquier caso se parece un poco a los que sin moverse de sus barras gozan loreando una ocasión sangrienta. Cacatúa de plumas coloradas y aún más amarillas que la envidia, señor, señora padre de la envidia y madre de las huestes desbocadas, oradora de plumas erizadas, desde su jaula de oro la lipidia, el mal de amor, la lepra, todo lidia, en ti por boca y lenguas enroscadas. Al amparo de un Dios que en ti no cree, pues semejante engendro lo avergüenza, crees ponerlo de tu linda parte, cuando te gozas de que un muerto mee sangre bajo el emblema de tu trenza triunfal que suelta ondea en campo Marte. Plumífero y vestido de payaso con la elegancia de un harén completo, el loro si bien pájaro incompleto que apenas vuela y siempre con retraso, ni menos tonto que un cachiporrazo, ni más inteligente que un panfleto, de 2 o 3 palabras bien repleto y mucha labia el gran mariconazo, monosapiente al modo de los locos, que de una idea fija el mundo entero llenan torciendo el cuello sabiamente para escarbarse en realidad los mocos u obligar a que traigan del sombrero el loro, igual a tanta gente. Son dos sonetos, ¿no? Este libro se publicó, no sé, me parece que el año 77, la primera vez, ¿no? Y aquí dice, ¿no es cierto?, en la contratapa, que el año 76 se publicó una segunda novela que yo escribí el año 75, o sea, muy inmediatamente después de esto, que es uno de esos textos que yo he llamado, digamos, novela. En realidad, bien pueden serlo, ¿verdad? Y que fueron mi preocupación durante esos años, 75 al 80 más o menos, en que escribí 2 de esos trabajos, uno que se llama La Orquesta de Cristal y otro que se llama El Arte de la Palabra, que son como una trilogía fallida, ¿no? O una tetralogía, a lo mejor era una especie de libro enciclopedia el que yo empezaba a escribir, ¿no? Con los mismos personajes, ¿no? Con mensajes a lo mejor de libro a libro, como que salían los personajes de un libro y entraban en el otro, invitados, digamos. El primero tengo un ejemplar único, en el doble sentido de la palabra, ¿verdad?, porque no tengo otro, y porque además es una obra, este ejemplar, porque lo corrigió con 3 tipos de colores distintos, con 3 bolígrafos de distinto color. Un escritor que se llama Rodrigo Lira, un poeta, que se suicidó hace unos 3 años tal vez, ¿verdad? Que fue uno de esos poetas jóvenes que optaron por esa salida, ¿no? No digo, en todos los... que encontró que el suicidio era una solución, respondiendo a la encuesta de los surrealistas, ¿verdad? Es el suicidio una solución. Creo que había antecedentes psicoanalíticos, pero también, o psiquiátricos, pero también me parece a mí que había antecedentes de convivencia social también, ¿no?, de alguna manera, ¿no?, para tomar esa decisión. Era un escritor extraño, ¿verdad? O sea, un escritor compulsivo que tenía una relación con el lenguaje, una relación excesiva con el lenguaje, ¿no? Como si le hubiera preocupado, digamos, a través de las operaciones que efectuaba con el lenguaje, manifestar algo que no siempre decía directamente, ¿no? O bien crear una relación entre lo que decía y esa proliferación
compulsiva lingüística, ¿no? Escribió cosas también que ahora en este momento pienso tienen que ver con las preocupaciones que les dije que yo tengo, o sea, de una gran vulgaridad, ¿no? Y muy desnudas también otras, ¿verdad? Eran confesionales, ¿no? Y se referían a los problemas no tan personales y los problemas de su generación, ¿no? Y los problemas que derivaban de esos problemas, o sea, los remedios que agravaban la enfermedad, las drogas, por ejemplo, ¿ya? Él un día llegó a mi casa, yo lo veía en realidad poco y tenía cierta resistencia además al personaje, porque era imprevisible, ¿verdad? No se sabía nunca bien en qué momento había cordialidad o agresividad disimulada por la cordialidad o viceversa. Y me llegó un ejemplar de este libro que él había decidido editar, había decidido constituirse en el editor de un libro que a él le parecía que había sido desestimado, ¿verdad? Aquí y afuera, ¿no? En lo que se refiere al hecho de que en lo que se refiere a Chile es así, ¿verdad? Porque podrían haber entrado más de 20 ejemplares, que fueron creo que todo lo que llegó a Chile. Claro, casi no se puede contar lo que estoy viendo yo en este momento, ¿verdad? Pero él hizo anotaciones en cada página que van desde la corrección de la puntuación, ¿no? Porque era como un súper experto en eso, ¿verdad? Y esto a pesar de que había pasado por ciertos correctores, todavía presentaba fallas, hasta imágenes que él pensaba, digamos, que venían al caso, como esto es el vermouth insano, ¿no? La etiqueta, cambios de idioma, de repente le parecía que ciertas cosas debían ser alemanas, o sea, que cosas que yo pensaba que eran francesas, él pensaba que debían ser alemanas, ¿no? Como el nombre de algunos personajes y algunos párrafos también en alemán, y toda clase digamos, de observaciones, ¿no? O sea, hay aquí, cada 3 palabras hay por lo menos 2 observaciones. Así que yo habría tenido que desescribir completamente la novela para contratar su servicio, ¿verdad? Pero es sensacional, digamos, el trabajo, ¿no? Tuve que agregar páginas para hacer anotaciones, ¿no? Y tuve que también ponerle un lomo a esto porque lo desarmó completamente. Esta novela, digamos, se llama La Orquesta de Cristal y no sé, yo muchas veces he escrito sobre esto, ¿verdad? Pero dudo que lo que haya dicho sea... Pienso que lo que he ido diciendo con el tiempo constituye como otro texto, ¿verdad? Que a lo mejor ya no coincide con la novela. Y las líneas generales de esa especie de razonamiento o de racionalización del texto tenían que ver con distintos factores, digamos, con la censura, con el terror, y con lo que ocurre cuando dominan estos factores, ¿no? En el lenguaje, o sea, los efectos del terror en el lenguaje, que consisten en que se empieza a decir mucho, es decir, a hablar mucho para no decir nada, ¿no? El término más técnico proviene de Lacan, la palabra vacía, en la traducción española, la palabra vacía o la cháchara, ¿no? Que es lo que ocurre cuando uno cuando uno aficionado a las palabras habla tratando de sortear una serie de escollos, ¿verdad? Bajo la presión de la censura. Ahora, eso no está dicho directamente en realidad. Lo que pasa en la novela, que tiene una estructura como de monografía, y yo he dicho en esos escritos sobre la novela que tenía una familiaridad perversa con las monografías, porque trabajé durante algunos años en la Facultad de Bellas Artes y de repente abría, ¿no es cierto?, un mueble que había ahí y sacaba algunas de estas monografías
escritas por estudiantes de Bellas Artes desde 1915, digamos, en una secuencia que iba desde el año 15 hasta el año 50, por ejemplo. Trabajos destinados a la inedicción, se podría decir, o al anonimato absoluto, que ya se estaban incluso deteriorando físicamente. Y en que se hablaba, ¿no?, de un pintor, ¿no?, Valenzuela Llanos, por ejemplo, algún pintor decimonónico. La primera monografía era quizás la cita de algunos artículos que aparecieron en el periódico contemporáneamente, una exposición de Valenzuela Llanos, cuando ya se había avanzado en unos 20 o 30 años. Todas las monografías intermedias eran objeto de citas, ¿ya? O sea que eran citas de citas, digamos, ¿no? Algunas muy bien organizadas, ciertamente, o sea, no estoy pensando que todas eran malas, por ejemplo. Pero era muy divertido esa reiteración, esa repetición, digamos, el terror del referente, o sea, no poder enfrentar directamente un cuadro de Valenzuela Llanos, sino que tener que hacerlo por mediación de otros que lo habían hecho antes, que a su vez habían acudido al mismo expediente, ¿verdad? Esa cosa defensiva y temerosa, ¿no?, que se da con signo menos o con signo más en la escritura, porque siempre uno está también citando o recitando o organizando un material previo, preconstituido, pero que en este caso era simplemente inercia y temor, digamos, ¿no?, frente a aquello de lo que se estaba hablando, o quizás también desidia, pereza y otras cosas así, ¿verdad? Claro, soy injusto porque a lo mejor entre esos textos había alguno muy valioso y que incluso merecía la publicación, pero el mecanismo era el que a mí me interesaba, digamos, ¿no? Entonces yo pensé repetir eso, ¿no?, esa experiencia del temor al decir, el miedo a decir algo acerca de algo, ¿ya?, la obligación de decir algo acerca de algo y el expediente de hacerlo a través de otras cosas dichas sobre ese algo, ¿no?, y las deformaciones que se van produciendo en el camino, como en un juego que no sé si ustedes jugaron, ¿no?, que uno se ponía en cadena, le decía algo al oído a su compañero y el otro lo transmitía y esa frase circulaba, ¿no es cierto?, a través de 15 personas y al final se decía y no tenía nada que ver con lo que se había dicho al comienzo, ¿ya? Otro mecanismo, ¿no?, de la distorsión por cadena de un mensaje, la deformación, y también el hecho que a mí me parece patente, ¿verdad?, que con las mismas palabras se pueden decir cosas completamente distintas, ¿verdad?, con intenciones completamente distintas, y que el lenguaje es un instrumento para ocultar también las intenciones con que se está hablando, ¿no? Me parece a mí que esas reflexiones acerca del lenguaje ya vienen desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Nietzsche, creo yo, que era alguien que tenía sus sospechas y muy bien fundadas, muy bien fundamentadas acerca, ¿verdad?, de la honestidad del lenguaje o de la propiedad del lenguaje o de la verdad del lenguaje, ¿no? En el sentido básico, no en el sentido, ¿no es cierto?, de que el lenguaje es una forma que tenemos de constituir el mundo y que no es el mundo, no es la realidad, sino que en el sentido de las operaciones de ocultamiento, deslizamiento y que se practican a través de la palabra, ¿no?, en que, por ejemplo, se suple las carencias de la realidad hablándola o constituyéndola en el lenguaje, haciéndola parecer como algo que no es, que radicalmente es distinto a aquello de lo que se está diciendo. Todas estas astucias, digamos, ¿eh?, y malas costumbres, ¿no?, y perversiones de la palabra, ¿no? Bueno,
Es entonces una monografía acerca de la Orquesta de Cristal, que está, el título hay que tomarlo literalmente. En ese tiempo ahí yo porque en un romance, ¿verdad?, en que yo escribí una nota irónica que dejé debajo de una puerta hablando de las dificultades del amor absoluto, ¿no? Ahora, en el curso, digamos, de esto ocurre desde 1900 hasta 1941, más o menos, la invasión de los nazis, de los SS, del ejército nazi, que se lleva a París, donde todavía sobrevive una fundación que da becas a las que aspiran, por supuesto, como a la beca Guggenheim, digamos, a las que yo recibí en su oportunidad, todos los latinoamericanos, ¿no? Nosotros, digamos. Entonces llegan algunos pericos ahí, calidad de musicólogos, ¿no? Hay un señor Ramírez que viene de Chile que dirige la orquesta, que alcanza un alto rango, ¿no? Mucho estatus, dirige una interpretación. Y la novela empieza con una crónica escrita por un chileno de la Belle Époque, digamos, con este personaje Pompier, que en esta novela no se llama así, se llama Pompifier, porque esta novela yo la llevé como manuscrito a París en el año 75. Me invitaron en el año 75 a París y llevé como el manuscrito de la mitad de esto. Entonces, un escritor que conocí ahí, un argentino, ¿verdad?, que era lector de Gallimard, leyó los originales. Y a él le pareció, o me dijo que le había parecido muy buena, que era muy divertida, que era muy buena, y que quería hacerla publicar, cosa que no ocurrió, ¿no? Pero me dijo que era muy corta, o sea, habría que haberla publicado con letras demasiado grandes, y que podía yo ampliar algo que ya estaba ahí, que eran las notas. Yo había puesto unas notas, ¿no?, en la novela. Me dijo, ¿por qué no aumentas esto, verdad? Porque en realidad puedes agrandar la novela y además que es una buena movida, o sea, lo de las notas. Y me acompañó a varios lugares para mostrarme lugares que podían ser mencionados en la novela, y me pasó también algunos libros, porque a él le había interesado el tema también de la Belle Époque, la Art Nouveau y todo eso, que era una cosa muy en boga en ese momento también en París, ¿no? La reedición de ciertos autores como Lorraine, o la no reedición de otros autores de la misma época que se consideraban ya ilegibles, pero que a él le gustaban como a mí también. Entonces aumenté el número de notas y le cambié el nombre de Pompifier, porque Pompier es una palabra vulgar en francés, digamos, o sea, está demasiado usada, no es un chiste. En Chile todavía puede serlo, ¿verdad? Porque no, Pompier, que significa bombero, que significa los artistas, digamos, el artista Pompier retrógrado, un pintor Pompier, o qué sé yo. Pero que en París eso ya no funciona. Quizás le podría leer algo, ¿verdad? Un par de páginas sobre esto. El hecho es que hay una sucesión entonces de narradores o de escritores, ¿verdad?, que se suceden unos a otros, citándose unos a otros, pero en distintas circunstancias, y por lo tanto las circunstancias inciden sobre lo que escriben de manera diferente. Así, con las mismas palabras, unos tipos dicen una cosa y otros otra, y se contradicen mutuamente, y además se acerruchan el piso, evidentemente, unos a otros también, ¿no? O sea, hay enemistades y sentido de la competencia, o sea, todo esto a propósito del mismo objeto acerca del cual nadie ha dicho nada, sino que todos han repetido cosas dichas en un comienzo por un chileno que escribe un artículo para el ferrocarril de Valparaíso,
Es un personaje que a mí me inquieta todavía, ¿verdad? Que es el intelectual latinoamericano, enteramente, antes se usaba la palabra enajenado, alienado a la cultura europea, ¿no? En realidad es un mestizo de cosas, ¿verdad?, que siempre quedan como incompatibilizadas en él, ¿eh? Exigencias que provienen de su situación específica en un lugar, ¿no es cierto?, subdesarrollado, y donde existen una serie de cosas que hacen que no se podría haber generado ese lugar, la cultura, digamos, dentro de la cual él se inserta, ¿eh? Y que queda con esa como deficiencia para los dos lados, digamos, que se resuelve a veces cuando el tipo llega a la situación límite y se va a París en ese tiempo, ¿no? Y ya escribe francés, digamos, no siempre con buena suerte. Son muy raros los casos de gente que logra verdaderamente integrarse en Europa, ¿no? Por supuesto existen, claro. Es lo que en un tiempo se llamaba el meteco, ¿verdad? Así todavía se llama así, ¿verdad? Rastacuero, meteco, ¿no? Esto de que el intelectual o el hombre culto o simplemente el hombre de la sociedad latinoamericana tuviera que hacer el viaje a París como ir a la Meca, ¿no es cierto? ¿Ah? Como para un religioso maometano, que se llama, maometano, no sé, musulmán, ¿sí? Ir a la Meca, ¿eh? Y a veces quedarse en la Meca, claro, o desprenderse con gran dolor de la Meca, digamos. Esa relación, ¿verdad?, conflictiva, ¿no es cierto?, que es tan patética y al mismo tiempo muy divertida, ¿eh? Yo todavía tengo amigos que ya están un poco en las últimas, ¿verdad?, que mezclaban en la conversación, sobre todo con unos tragos, mezclaban frases en francés, digamos, en la conversación, ¿no? Unas especies de Monsieur Charlus, de la calle, digamos, San Francisco, ¿eh? O personajes de Proust, pero metidos en un contexto que, por supuesto, los condicionaba de otra manera, ¿verdad? O sea, la gente hablaba en francés en Chile, digamos, ¿no? Sigue hablando, por cierto, pero intercalaba frases en francés, como ocurría en la Rusia presoviética, ¿no?, cuando existió esta europeización también. El meteco ruso aparece en Dostoyevsky, ¿no? Él lo caricaturizaba, me parece a mí, a Turgenev, como el meteco ya Chejov y a Turgenev, a sus enemigos, digamos, ¿no? Que eran europeizantes, claro. Entonces, hace la misma cosa, ¿no? En Los Endemoniados, por ejemplo, hay personajes que es un meteco, ¿no? Eso es lo que yo encarné ahí en esta figura, de Pompier, por un nombre obvio, ¿ya?, con un señor ahí de capa y chambergo, ¿verdad?, que más o menos intemporal, o que no se sabe bien qué edad tiene, y que recorre permanentemente el mundo, digamos, en la imposibilidad de fijarse en un sitio que le corresponda, digamos. Son las personas que han quedado sin sitio, digamos, descolocadas, dessitiadas, errátiles, ¿no? Errátiles como lo es, qué sé yo, la imaginación también, o la ensoñación, ¿no? Entonces yo he trabajado mucho en esa onda, digamos, en ese personaje. Desde el punto de vista del lenguaje también utilicé para escribir la novela textos de la época escritos por latinoamericanos, especialmente también franceses, porque es curioso que cuando uno piensa en el metequismo, no lo puede desprender completamente tampoco de su fuente, de su modelo, ¿eh? Y hay algo en la literatura francesa muy especial, ¿eh? Que es el énfasis, la monstruosidad, la prosopopeya, la literatura de esa época,
la vacuidad también, la vanilocuencia, y una serie de características, digamos, que están en el modelo también. Y por cierto, en la repetición son patéticos. El hecho es que ya hacia 1941, ¿no es cierto?, la cosa está que arde y la Orquesta de Cristal, que es una fundación americana, se ve compelida, digamos, por los alemanes de la Wehrmacht y los SS, que están en contradicción entre sí también, a hacer una interpretación para el alto comando, digamos, alemán, de Parsifal de Wagner, que es una obra, me parece a mí, ya casi no recuerdo mi documentación, ¿verdad? Pero Wagner tiene como dos periodos, uno que rescataron los nazis, empezando por Hitler, ¿verdad?, y otro en que fue acusado de socialista y que escribió obras que tenían un tenor socialista en la época en que vivió en París, o aproximadamente en la época en que vivió en París. Después Wagner se fue de París, digamos, donde obtuvo un reconocimiento que no había tenido, según algunos escritores franceses, en Alemania. O sea que la gloria de Wagner se hizo en París, a partir de los artículos que escribió sobre el Baudelaire, ¿verdad?, que fue uno de sus primeros auditores como de la Orquesta de Cristal también, ¿no? O sea, Baudelaire, que no era precisamente un musicólogo, escribió como poeta sobre Wagner. Y seguramente eso se repitió muchas veces después, digamos, la mención de Baudelaire. Después, Wagner se convirtió en una figura emblemática de la Belle Époque, ¿verdad? O sea, ese fin de siglo, ¿no? Por cierto, pasó a la literatura latinoamericana a través de vagas especulaciones de los poetas simbolistas franceses y americanos que pretendían hacer en poesía lo que había hecho Wagner en música, el arte integral, que llegaron a una manía de la comparación, digamos, ineficiente entre los instrumentos y las palabras, ¿no es cierto?, la idea de que cierta manera de instrumentalizar el idioma era musical, ¿no? La influencia de la idea de lo musical en la literatura proviene de Wagner, la idea del arte integral, y toda la fantasía delirante de la Belle Époque, ¿verdad?, heroica, legendaria, y qué sé yo, todas estas cosas que después retomaron los alemanes, ¿no? Cuando vino el conflicto del 71 entre Alemania y la guerra, ¿no es cierto?, la comuna y todo eso, Wagner estuvo de baja en Francia, evidentemente, porque era un representante de Teutón, ¿no? Pero después hay una reconsideración acerca de ese fenómeno. O sea, Wagner es una cosa muy complicada, ¿no?, por las repercusiones, los ecos, digamos. Entonces se obligan acá a que la orquesta de Cristal interprete Parsifal, y en el momento en que se está haciendo esta interpretación aparecen los SS, que están en dificultades con el otro sector del ejército alemán, y destruyen a los auditores, a la orquesta, y en mi especulación a la novela, digamos, destruyen la posibilidad de la novela, ¿no? La novela también, digamos, empieza por donde tendría que terminar, ¿no? O sea, el primer sujeto que cita, si mal no recuerdo, cita a alguien que no podría haber estado, lo cita extemporáneamente, o sea, cita algo que se va a escribir mucho después, ¿no? De manera que hay como la idea, por lo menos, ¿no es cierto?, de que la novela no podía ser escrita, ¿no? La idea temática, ¿no es cierto?, de que es absurdo que exista, ¿no? Bueno, no sé, voy a leer al azar, ¿no? Ya hace muchos años que no la leo tampoco, ¿no?
quizás sea mejor leer el comienzo, o sea, cuando se describe todos los elementos de esta orquesta, primero y único ejemplar en su género, son obras maestras de la cristalería, un conjunto de preciosos objetos de por sí sonoros que desde la relativa e inevitable opacidad de los bronces, entre comillas, hasta la invisibilidad o cuasi de los instrumentos de aliento, cubren la gama entera de la transparencia, cualidad seductora por antonomasia. Aparentemente solubles en la oscuridad, las piezas instrumentales se distinguen del conjunto solo en la medida en que lo reflejan, pero bajo la luz de los lustros, tampoco el mero amante de la música orquestal, sin duda profano en los procedimientos de adivinación fundados sobre la contemplación de objetos de vidrio o de cristal, atinará a percibir algo más que el espejeo de una compacta roca cristalina que una masa de frágil y deslumbrante substancia mineral. La primera impresión es siempre así, difusa, tarda en cristalizar el reconocimiento separado de las partes de este todo, por muy bien que se conozca el orden regular, también allí observado, de sus relaciones en el espacio, y no es raro que musicólogos y críticos de nota prefieran distraer sus observaciones técnicas ante el temor de confundir violas con violines o un oboe con una cornamusa, abordando temas de interés general, los nuevos caminos y las personalidades que representan, por ejemplo, la clave del complejo dibujo de la música contemporánea en los 4 continentes. Lo que apenas se ve, lo que se escuchará luego parcialmente, con no poca esperada pero programada dificultad, el inventario de los instrumentos de variada especie que pueblan el escenario, si fuese materia de una excepcional ignorancia, podría aprenderse en el espacio de tiempo moroso hasta la exasperación, que los intérpretes demoran en aparecer en escena, ocupar allí sus respectivos lugares, templar los instrumentos para finalmente decidirse a concertarlos bajo la cristalina batuta del director de turno. El programa invariable desde el estreno de The Crystal Orchestra data del 20 de abril de 1900. En sus reediciones sucesivas, más y más lujosas, ha llegado a contrariar, como nadie dejará de advertirlo, el espíritu evasivo, casi culpable, de los compositores e intérpretes que ligaron sus nombres, ocasionalmente pero sin apelación, al nacimiento de una empresa que también ellos puedan haber juzgado aberrante. En la actualidad, el texto interminable que acompaña a ese programa constituye un ejemplo de autocensura fallida, aunque o porque ese volumen de estereotipos imprime a la comunicación en general una cierta facilidad que distrae la lectura, haciendo de ella un blando cauce apropiado para el deslizamiento de los mensajes subliminales, degustados a cubierto de las palabras, en el silencio de las mismas roto por la cháchara. 75 años de lo que esta oficiosa antología reivindica como el valor de haber desafiado la indiferencia de la crítica adocenada y de las instituciones académicas, es el lapso que se propone historiar para los auditores y lectores no sofisticados ni contaminados por los viejos prejuicios de la pequeña burguesía europea. Lo hace desde el anonimato de sucesivos plumarios, indiferentes tanto al rencor que destilan como al entusiasmo que fingen, pero sujetos a los tabúes y eufemismos de un discurso indirecto, plaidoirie ante el llamado Tribunal de la Historia del Arte y las Ciencias Musicales, cuya fallida estrategia consiste en minimizar su objetivo sin acudir a la burda táctica de la omisión. Antes bien, abundan allí las citas desfavorables, así como se confiesan hidalgamente ciertas debilidades perdonables en el marco de un proyecto y o de una realización de la mayor envergadura. Así, por ejemplo, se invita al lector a confiar en que la nueva edición de la Oxford History of Music no deje de excluir entre sus omisiones consagratorias la más mínima mención de un fenómeno cultural cuya vitalidad se vería en el caso contrario seriamente comprometida. Pero en cambio es ya un error manifiesto vanagloriarse de una denuncia semejante en lo que respecta a viejas y reputadas publicaciones de vanguardia como la Revue Wagnerienne, la Revue Artistique et Ésotérique, Sinfonetta, Gaceta Musicale, completando esta lista con publicaciones más recientes, A Note Alta, Orfeo y las estrictamente contemporáneas. No se puede dar lo que pasa ahí, ¿verdad? Porque tendría que leer
Pero ese es el tono, digamos, como lleno de eufemismo y diciendo una cosa por otra. También para una audición yo creo que la Orquesta Cristal no funciona, o sea, también es un texto para ser leído también, ¿no? Y leído en relación con lo que, de unas partes con otras. Eso es en 1975. ¿Estamos bien? ¿Sí? Ya. ¿Ah? Ah, ya, claro. Quizás terminar un poco, porque me extendí demasiado sobre esto, entonces unos 5 minutos acerca de... Claro, porque eso, no voy a hacer un recuento de todas las cosas, digamos, que he escrito, ¿no? Porque he seguido escribiendo y publicando libros de poesía y de prosa. Y el problema con las novelas, y especialmente con la segunda, aunque ustedes quizás perciban ahí una cierta dificultad para un narrador, para una persona que habla de narración, considerar que esto es una narración, aunque después tiene lugar espacios narrativos. Pero el problema, digamos, es que la lectura de estas novelas fue mínima, ¿no? Y que ya están pensadas en términos de espectáculo, o sea, a mí me interesa el espectáculo, ¿no? Creo yo que mi poesía también tiene un sesgo, digamos, teatral, así, o una poesía dramática, ¿no? Entonces, esos distintos factores, además el hecho de que en el último tiempo es el teatro, el espectáculo, digamos, lo que ha crecido más, no sé si bien o mal, digamos, pero la forma de expresión y de comunicación más fuerte, por lo menos en Santiago, ¿no? Está también el surgimiento de un video bastante, quizás rudimentario técnicamente, pero sofisticado desde el punto de vista del concepto, el video de arte. Entonces, esos son como estímulos que yo he, digamos, registrado en un sentido de oposición o de oposición especialmente, creo yo, ¿eh? Tratando de hacer un teatro que se saliera de los marcos y de los cauces que se van produciendo, se van generando cuando se insiste, digamos, en una forma, ¿no? O sea, se ha llegado como a un teatro con una característica determinada, al que yo quise, digamos, sumarme y oponerme con una obra que se dio el año pasado, que se llama La Meca, que fue un experimento más o menos fallido, digamos, en cuanto a la recepción del público y a la recepción incluso política. Y después de eso he seguido escribiendo teatro. Ahora en este momento estoy haciendo algo ya más directamente, no a través de una compañía, sino que yo mismo he formado un grupo para representar un texto teatral. Y he experimentado también con el video, no con el video de arte, sino que con el video, digamos, de grueso calibre, video de grueso calibre, en una obra que se llama La Cena Última, ¿no? Que quedó inconclusa por falta de comensales, porque quería hacer una cosa muy colectiva, digamos, con visiones de masas de mendigos. Pero aunque hay masas de mendigos, es difícil reunirlos y grabarlos sin que intervenga la policía, ¿verdad? Entonces, y requise los aparatos de grabación. Así que quedó incompleto, ¿no? Eso es. Si quieren. Con frecuencia tú insistes precisamente en especie de teatralización de la poesía convertida en espectáculo, de
existe e incluso a considerar la poesía como poesía lírica, una especie de depreciación del adjetivo lírico. ¿En qué sentido tu poesía sigue siendo poesía? ¿En qué sentido se aparta de la poesía que se consideraría hasta cierto punto ortodoxa o tradicional? Yo creo que no mucho. O sea, si comparo yo, por ejemplo, lo que yo he hecho como poesía, como lo que yo he hecho desde el punto de vista de ese lirismo conflictivo, digamos, que se acepta y se rechaza también, lo que, con dudas respecto de una primera persona que es la que debe estar establecida emocionalmente en un texto lírico. O sea, un texto lírico no se puede permitir bromas consigo mismo, digamos, ni tampoco, no sé, ¿no? Hay gente que separa, ¿no es cierto?, la idea del humor del lirismo. Yo creo que quizás no sea necesario hacerlo tan tajantemente, pero en todo caso la ironía, el tono conversacional que surgió como una alternativa a la poesía hispanoamericana en los años 50, ¿verdad?, con la influencia de Parra, ¿no?, muy especialmente, digamos que lo que yo he escrito, por ejemplo, si lo comparo con lo que ha escrito Nicanor, digamos, en ese aspecto de la contrapoesía, me parece a mí que yo soy un poeta tradicional, digamos, que hay un elemento lírico más o menos irreductible ahí, aunque se debata, o sea, aunque sea conflictivo, que hay también en una relativa, ¿cómo decirte?, que hay un estilo personal que la poesía, que la antipoesía rehúsa, o sea, una combinación personal de palabras, ¿no?, una retórica más o menos individual, que al final esas retóricas individuales se colectivizan y son también colectivas, pero en fin, o sea, un lenguaje personal que no es lo mismo que utilizar, ¿no es cierto?, los sintagmas y las frases hechas para decir otra cosa, y eliminar las figuras de palabras, las metáforas y las imágenes, que es lo que ha hecho Nicanor, así de una manera muy radical, digamos, aunque también tiene su corazoncito en el sentido tradicional, digamos. Yo considero que no, digamos, que no se aparta tanto, sino en los momentos en que se quiere hacer un experimento que es lo que me acerca más a la prosa. O sea, yo resuelto más bien la relación de lo antipoético en una proximidad, en una aproximación de los textos a la prosa, ¿no? Tal es así que algunos de esos sonetos, sobre todo los que vienen después, que están escritos en Buenos Aires, que tienen que ver con la Orquesta Cristal y con todo eso, me parece que estarían bien en un libro de prosa, interpolados en un libro de prosa, en una novela, digamos, son como los poemas escritos por los personajes de las novelas. No son antipoesía, sino que es la utilización de los aspectos manidos de la poesía para ponerlos de manifiesto, para poner de manifiesto algo. Pero en los poemas de la pieza oscura, por ejemplo, que es como la base de operaciones para mi poesía, digamos, como poeta, yo tengo que reconocer, ¿verdad?, que hay una cuestión que es reconocible como poesía, ¿no?, que es completamente reconocible. Quizás por eso también me he movilizado, desplazado por los géneros, ¿no? En fin, esa es Ahora yo lo que me pasa con la idea de lo lírico es que me parece como problemática, digamos, o sea, que asumirla plenamente es como difícil, ¿no? Quizás la actitud que eso supone ya no es posible, ¿no? Creencia, fe absoluta en las palabras, mensaje especialmente emotivo, ¿no? Digamos, deslumbramiento frente a algo, ¿no?
relación directa con un trasmundo o con un supermundo que se comunica en el lenguaje, hay como dificultades para aceptar, digamos, el complejo, el paquete, digamos, que comprende, digamos, que sería el lirismo, por lo que yo entiendo por eso, ¿no? No sé si... Esta especie de esfuerzo por denunciar ese vacío de la palabra, la mentira de la palabra, ese trabajo de inflación de la palabra, siempre queda de todas maneras como en el camino, ¿cierto? Porque vacío de la palabra significaría en verdad la pérdida de sentido. Y en verdad lo que pasa con tu poesía, al menos como yo la veo, es que efectivamente hay una especie de desencanto de esos gestos más o menos románticos. Pero hay por otro lado lo que podríamos llamar una especie de búsqueda desesperada del sentido que hay detrás de la gestualidad o el espectáculo o lo que sea. Y el esfuerzo por explicarse también, o por explicarse uno mismo, o por explicarse a sí mismo, o por encontrarse a sí mismo, y todo eso de alguna manera. Sí, yo no pretendo hacer poesía del absurdo, poesía sin sentido, ¿no? Yo creo que digamos, una reflexión acerca de la poesía, o sea, la idea, ¿no es cierto?, es la de que un tipo está escribiendo, está haciendo un artefacto con palabras, no está viviendo lo que dice tampoco, está rememorándolo, qué sé yo, y está constituyéndolo en el lenguaje, le está dando una forma que no tendría a través de otro sistema de signos, o sea, que es una fabricación, la idea de la fabricación del producto que es de alguna manera en ese sentido artificial, que no es natural, y que por lo tanto es ingenuo hablar olvidándose de que uno está usando las palabras, o escribir olvidándose uno que está haciendo una operación que se llama escritura, que tiene un pasado, que es una manipulación de un medio preconstituido, y que de alguna manera existe una instancia de honradez que obliga a reconocer en el acto de escribir el hecho de que se está escribiendo, ¿no? Esa es una cosa, que no es precisamente un sinsentido, ¿no? También, digamos, la idea de lo disfuncional, que es lo que está en las novelas, o sea, mostrar cómo el discurso aparentemente funciona en una dirección pero va en otra, ¿no? Está realizando ciertas operaciones clandestinas, digamos, ¿no? El tipo que habla, ¿no? Convenciendo, ¿no es cierto?, persuadiendo acerca de cosas que son obviamente mentiras y que deben quedar inscritas como tales en el texto. O sea, el texto tiene que revelar su alejamiento de la verdad, ¿no?, como una verdad. O sea, la verdad del texto está en alejarse de la verdad en virtud de ciertos motivos no confesados y que tienen que aparecer en el texto también. Eso respecto a la palabra y eso. Ahora, acabo de leer una cosa acerca del sinsentido de Deleuze, ¿verdad?, que tiene la lógica del sentido, que es un libro muy fascinante, en el sentido que lo es Derrida, que se le cuenta estos sabios extraordinariamente sofisticados. Entonces, dice lo contrario del sinsentido, o sea, lo contrario del sentido no es el absurdo, no es el no sentido, no es el sinsentido. Lo contrario del sinsentido es el exceso del sentido. Bueno, ahí tendríamos que entrar en... o sea que al escribir no sé, eso lo dejo como tarea de lectura, digamos. Lo contrario es el sentido del exceso del sentido.
Esperamos para ver si... Realmente usted enfatiza una dimensión de su poesía que es la irónica, la escéptica, la paródica, la retórica, porque sin duda pareciera ser que hubiera tal vez una especie de pudor por mostrar una dimensión de su poesía que no es bien jurídica, que no es escéptica, y que la poesía pareciera ser una manera de acceder también a lo que su poesía se llama misterio, que evidentemente ya están enviándonos así a una visión no paródica, no irónica, no escéptica, absolutamente de la realidad. En ese poema de Shakespeare, se señala que la poesía sería dualidad, casi de un modo insuficiente de colocar el misterio, que es la representación del otro en su ausencia que buscar una palabra. Lo que me podría percibir a una dimensión que a mi discurso pareciera ocultar, pero sin duda me pareciera importantísimo para su poesía. Sí. La poesía tal vez asumiendo incluso a veces definiciones de la religión o de la filosofía. Bueno, yo había anunciado, digamos, ayer la lectura de un poema que no leí, que corresponde a eso que usted dice, a esa situación dentro de la poesía. Quizá a lo mejor ahora podría leer ese texto, ¿no? Que es un texto en que yo siento que ahí eso es, digamos, poesía, digamos, en el sentido que usted está diciendo, que yo siempre he escrito eso. Así que si no es molestia, digamos, son tarde, pues para compensar también lo que he dicho, quizás, porque he insistido mucho en eso en realidad. Es un poema que es este. No, este. Creo que no voy a dar mayores explicaciones, sino voy a leerlo, ¿no? Como una despedida, ¿no? De una de Nueva York. Se llama Pena de extrañamiento. No me voy de esta ciudad con la resignación de los visitantes en tránsito. Me dejo atar, fascinado por ella, a los recuerdos del presente. Cosas que no tuvieron por definición un futuro, pero que ciertamente llegaron a envejecer, pues las dejo a sabiendas de que son tal vez las últimas elaboraciones del deseo, los caprichos lábiles que preanuncian la vejez. En una barraca cerca de Nueva York, el martillero liquidó el saldo de su negocio, un stock de fotografías antiguas, a gritos en medio de la risotada de todos, antepasados instantáneos por unos centavos. Esos antepasados eran los míos, pues aunque los adquirí a vil precio, no tardaron sin duda en obligarme a la emoción ante el puente de Brooklyn. Como si Manhattan, que se enorgullece de volatilizar el pasado, conservándolo en el modo de la instigación a desafiarlo, fuera mi ciudad natal y yo el hijo de esos antiguos vecinos de los que la voz gutural hace irrisión y el martillo. No me voy de esta ciudad sin haber amado aquí a la mujer que conocí y no conocí, ni haber agotado la vida conyugal reflotando en el negocio de plantas o antigüedades. La isla dispone de fantasmas artificiales con que llenar los huecos de una contrahistoria. Ellos ocupan en la memoria, con la naturalidad que ésta se permite en relación a la nada, el lugar de los verdaderos ausentes, caras que vi en las bufonerías del Soho, directamente angélicas, esas muchachas caídas de la luna a la nieve, vestidas de Pierrot y sus acompañantes andróginos,
fueron y no fueron mis mejores mis amigos de juventud. Se congelan las lágrimas que son de frío, pero que memorizan asimismo a John Lennon. Reconozco la nieve de antaño que cae sobre Bleecker Street en este día acrónico, mientras se hace de noche a la velocidad simultánea del vuelo de un murciélago y pasan películas de mi tiempo en mi barrio. Como si me retuviera algún negocio en la ciudad, veo a Cary Grant e Irene Dunne, que acaban de morir en una vieja comedia, víctima del capricho de uno de los primeros automóviles deportivos, la máquina del glamour. Sigo sus apariciones y desapariciones, una cita de Méliès en la magia blanca y sonora de Hollywood. La sorpresa de esta pareja en otro tiempo ideal, cuando el paisaje se espejea en ellos, los transparentes por gracia del celuloide. Como mis propios fantasmas, esos figurines inverosímiles evocan de manera en sí misma realista alguna época acrónica de lo imaginario. Son los antepasados instantáneos de los deseos que provocan, en la inocencia total de sus reencarnaciones o desplazamientos, desde su absoluta lejanía en blanco y negro. El beso final no ocurre en la pantalla, sino entre la pantalla y la media luz de la sala. Un corte insubsanable en que se juntan y se besan el presente y el pasado, labios incompatibles que ninguna comedia puede reunir. Lo que me ata a la ciudad es todavía más irreal que ese beso blanco que connota glamour, escrito en la luz centelleante, el placer del ojo en el paraíso de la visión artificial, haciendo el reconocimiento de cómo es lo que no es, hic et nunc, en el Bleecker Cinema. Esta ciudad no existe para mí, ni yo existo para ella allí, en ese punto en que los tiempos convergen bajo la especie de la duración. Existe para mí, en cambio, en la medida en que logro destemporalizarla, desalojarla por unos contrasegundos fuera de la convención que marca el reloj con sus pasitos de gato en la rutina del living. Trabajo que Hércules no se soñaba, un esfuerzo, por decirlo así, sublime, en franca competencia con la meditación trascendental. Si yo lo consiguiera, sentiría apoyarse desaprensivamente en mi brazo el de Cary Grant, la mano enguantada pronta a desaparecer de una muerta Irene Dunne, Frisson Nouveau, y entre la pantalla y la media luz de la sala, borrado ya del tiempo el día de mi partida, 2 de enero de 1981, se tocarían, como para cualesquiera de los espectadores, gatos descongelados en el invierno de Nueva York, pasado, presente y futuro, en una unidad de medida que reúna esos tiempos incompatibles para ellos y para mí, pero no para ellos, los veros vecinos de Washington Square. A diferencia mía, ellos permanecerán de hecho en la ciudad con el aval de sus antepasados, a quienes a lo mejor pusieron en subasta por unos centavos y que yo mismo adquirí en una barraca. De una memoria de la que mi memoria se hace cargo, en la borrada fecha del 2 de enero, mi cuerpo tomará el avión para ser, en los meros hechos, de algunas calles cuyos nombres ya no recuerdo y de ciertos rincones que nadie volverá a ver. Eso en lo que concierne a mi cuerpo, mientras el invisible ciudadano de esos rincones y esas calles, tan innotorio como lo son al fin y al cabo entre sí 10 millones de habitantes, seguirá allí, delegado por la memoria, que llega a la aberración y toma entonces no solo la sombra, forma y figura del cuerpo, sino su existencia o algo que se le parece. Ese doble abrirá en mí un hueco que yo no podría llenar con las anotaciones de mi diario de viaje. No me proporcionará las incitaciones que necesite recordar cuando me pregunten en mi pueblo por la megalópolis. Vivirá de mí en ella simplemente como el huésped del mesonero, coadyuvando a que mi vida sea,
una versión del discours sur le peu de réalité, porque la realidad estará allí donde ese parásito del ser se pasee gozando de su inanidad, en tanto miseria sonora de estos versos, y más allá del lenguaje y de la vida que me substraiga mañana, cuando como un cuerpo sin la mitad de su alma, despojado del terror que fascina, habite en cualesquiera de esas medio ciudades, defectuosas copias de Manhattan y por lo tanto ruinas, nuestros nidos, antes, después y durante su construcción, alguno de mis puntos de destino, cuando me vaya y no me vaya de aquí. Muchas gracias. Los organizadores, las personas que organizaron este encuentro, Sergio Vergara, Marta Contreras, Alexis, Tomás Harris y yo, te agradecemos al poeta de Riverina haber venido y a ustedes por la presencia, y por la paciencia. Gracias.